Ya, ahorita comenzás. Buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la materia de sistemas operativos y somos el grupo conformado por los siguientes estudiantes: Andrea Lisset Acevedo Cepeda, Alejandro Adalberto Acevedo Cepeda, Marvin Steven Alvarado González, Jorge Daniel Mejía, Daniel José Berrío Rivas, Roberto Wilfredo Guardado Monge, Kevin Eduardo Martínez Escobar, William Alexander Maradiaga, Lucía Stephanie Rojas Ayala y Félix Alexander Sánchez Alvarado. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los algoritmos de planificación de disco. Específicamente nos vamos a enfocar en dos, el cual es el algoritmo FCFS y el algoritmo CSCAN, ¿verdad? A continuación, mi compañero Marvin les va a hablar acerca del algoritmo FCFS. Gracias, compañero. Yo comienzo con el FCFS, que en este caso por sus siglas, First Come, First Served, que significa primero que viene, primero atendido. En este caso, la planificación del FCFS es justa en el sentido que una vez que llega una petición, se fija su lugar dentro de la cola de espera. Una petición se fija su lugar dentro de la cola de espera. Una petición no puede ser desplazada por la llegada de otra con prioridad más alta. La FCFS es aceptable cuando la carga de un disco es ligera, pero a medida que crece la carga, la FCFS tiende a saturar el dispositivo y los tiempos de respuesta se incrementan. La FCFS ofrece una varianza pequeña, pero tiene tiempos de espera muy grandes. Bueno, como se ha leído acá, el algoritmo FCFS en este caso, atiende las peticiones por orden de llegada, primera que viene, primera que se va. Pero esto es recomendable más que todo para cargas de datos pequeñas, porque para cargas grandes se incrementa bastante el tiempo. Mi compañero va a continuar ahorita con su algoritmo. Muchas gracias, compañero. Bueno, yo voy a continuar con el algoritmo de CSCAN. Entonces, la planificación o algoritmo scan circular o CSCAN es una variante de scan diseñada para dar un tiempo de espera más uniforme. Al igual que scan, CSCAN mueve la cabeza de un extremo del disco al otro, atendiendo las solicitudes en el camino. Solo que ahora, cuando la cabeza llega al otro extremo, regresa de inmediato al principio del disco sin atender solicitudes. El algoritmo de planificación CSCAN básicamente trata a los cilindros como una lista circular que continúa del último cilindro al primero. En la estrategia CSCAN, el brazo se mueve del cilindro exterior al interior, sirviendo a las peticiones con menor tiempo de búsqueda. Cuando el brazo ha completado su recorrido hacia adentro, salta a la petición más cercana al cilindro exterior y a continuación reanuda su recorrido hacia adentro procesando peticiones. La CSCAN puede implementarse de forma que las peticiones que llegan durante un recorrido sean servidos en el siguiente. De esta forma, CSCAN elimina completamente la discriminación contra las peticiones para los cilindros exterior e interior. Tiene una varianza de los tiempos de respuesta muy pequeña. Bueno, como hemos leído acá, ¿verdad? Prácticamente el algoritmo CSCAN es una variante de scan diseñada para un tiempo más uniforme, ¿verdad? Entonces, como dice acá, funciona de forma circular. ¿A qué nos referimos con esto? Que cuando el cabezal está moviéndose de extremo a extremo para atender las solicitudes, cuando llega al final de la pista, vuelve a comenzar, ¿verdad? Por eso su nombre de circular scan, ya que si estamos haciendo las peticiones de cada una de las pistas y llegamos a la de mayor, entonces él vuelve a comenzar, ¿verdad? A diferencia del protocolo, el algoritmo scan, que ese no lo estamos explicando acá, pero el scan es similar, o sea, él funciona de forma circular, pero de ahí vuelve de forma descendente, ¿verdad? Sin embargo, el CSCAN, después de que llega a la última pista, vuelve a comenzar, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a entender mejor con un ejemplo a continuación, el cual el compañero Marvin comenzará con el algoritmo FCFS, ¿verdad? Gracias, compañero.
En este caso tenemos aquí una tabla con el comportamiento de los algoritmos. Comenzaremos con el FCFS. Como les mencioné anteriormente, el FCFS, su comportamiento es primera petición que viene, primera petición atendida. Las atiende por orden de llegada. En este ejemplo tenemos aquí, bueno, imaginando que comenzamos desde la pista 100, tenemos al lado derecho, al lado izquierdo, perdón, tenemos una columna que representa las peticiones y en la pista en la que se encuentran. En este caso tenemos una petición en la pista 55, 58, 39, 18, etc. Este algoritmo lo que va a hacer atenderlas por orden de llegada. Y del lado izquierdo, derecho, tenemos las pistas que recorre el brazo para poder atender esa petición. En este caso, como por orden de llegada, por ejemplo, para la pista 55, recordando que estamos en la pista 100, comenzamos desde la pista 100, para atender la 55, el brazo se mueve 45 pistas. Para la 58 se mueve 3 pistas. Y así sucesivamente. Aquí en este algoritmo no importa la prioridad, lo que importa es el orden de llegada, por lo cual eso con una carga masiva de datos incrementa bastante el tiempo de las peticiones. Al final podemos ver un tiempo promedio de búsqueda. Por ejemplo, en este pequeño ejemplo, el tiempo el tiempo promedio de búsqueda es de 55.3, lo cual es bastante alto. Bueno, ahora mi compañero va a continuar con el siguiente algoritmo. Muchas gracias, compañero. Yo voy a continuar con siempre basándonos en este mismo ejemplo, solo que con el algoritmo CSCAN, ¿verdad? Entonces, como es mi compañero, asumiendo que estamos en la pista 100, tenemos lo que es la pista a la que tenemos que acceder, ¿verdad? Entonces, si se fijan la diferencia del CSCAN con el FCFS, es como lo vimos en la parte teórica, de que el algoritmo CSCAN se basa en las peticiones de forma circular, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Como tenemos, si se fijan en este ejemplo, tenemos lo que es la pista 150, que prácticamente es uno de los extremos exteriores del disco, ¿verdad? Entonces, si se fijan, tenemos que para acceder a la pista 150, asumiendo que estamos en la 100, necesitamos recorrer 50 pistas, ¿verdad? De ahí pasamos a la pista 160, como ya estamos en la 150, solo recorremos 10 pistas, ¿verdad? De ahí para llegar a la pista 184, recorremos 24 pistas. Y de ahí, si se fijan, se pasa a lo que es a la pista 18, ¿verdad? ¿Por qué razón? El algoritmo que estamos utilizando, ¿verdad? Entonces, como la teoría dice de que trabaja en forma circular, cuando llega a la pista mayor en su exterior, que en este caso es la 184, él vuelve a comenzar, ¿verdad? O sea, si se fijan, lleva el orden ascendente, 150, 160, 184, y de ahí vuelve a comenzar con la menor, ¿verdad? Que es 18, 38, 39, 55, 58, 90 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, como explicábamos anteriormente, como funciona de forma circular, cuando llega a la de mayor de su extremo, entonces él vuelve a comenzar, ¿verdad? Si fuera otro algoritmo, como por ejemplo el scan, entonces si él llegara, cuando llega a 184, él volvería en forma descendente, ¿verdad? Entonces volvería, digamos, a la 160, 150, 90, 58, pero como no es ese el que estamos viendo en este ejemplo, sino que ese scan, entonces cuando él llega al último, de ahí vuelve a comenzar, ¿verdad? Y así está trabajando el algoritmo, ¿verdad? Entonces, y al final tenemos siempre un tiempo promedio. Si la diferencia es bastante considerable con el algoritmo FCFS, ¿verdad? Entonces, para este ejemplo, prácticamente el CSCAN es el algoritmo más óptimo para utilizar, ¿verdad? En este ejemplo. Eso sería todo. Muchas gracias a todos.